Andrés, esto? Porque una de las cosas que tiene la Argentina es que tiene déficit permanente. Entonces, cuando vos tenés déficit permanente, se resuelve de la siguiente manera: o colocando deuda o emitiendo, o circunstancialmente privatizando, como fue en la primera época del menemismo. Obviamente, cuando vos privatizás, en algún momento te quedás sin nada para vender. Entonces, las únicas dos son o emitiendo deuda o maquinita. Claro, nosotros emitimos mucha deuda, defolteamos, somos los defolteadores seriales. Entonces, hicimos hoy, todo y también privatizamos. Y también privatizamos. No Entonces ya la única que te va quedando es la maquinita. Y la maquinita, cuando vos emitís, necesitas que los que estamos de este lado querramos esos pesos. Claro. Y un poquito querríamos. Cuando estuvimos encerrados en la pandemia, los quisimos, porque no nos los podíamos sacar de encima. Llega un momento que la actividad volvió a la normalidad, había demasiados pesos y esos pesos generaron inflación. Y a eso sumale, perdóname Gustavo, que vos tenés políticos que siempre creen que no tienen consecuencias, que esta vez va a ser diferente. Y después tenés asesores de políticos que le dicen esto de la inflación multicausal y una serie de zarazas de que la emisión no genera inflación. Uno puede discutir si genera mucha inflación, poca inflación, en qué tiempo se va a dar la inflación, pero si vos emitís vas a tener inflación. Cuando el presidente ahí habla, les pido a los empresarios que contribuyan, siempre le pide al que produce. Ahora, ellos como políticos, como empleados del Estado, nunca contribuyen. No, claramente. Nunca contribuyen. No quiero caer en el discurso mileísta de la casta ni nada por el estilo, no es mi estilo, pero es cierto que tenés un Estado que ha crecido de manera violenta, o sea, se ha más que duplicado, y donde vos hoy, por ejemplo, tenés 6 millones de trabajadores privados en relación de dependencia y 3,2 millones de trabajadores públicos. O sea, tenés un nivel de Estado que me parece que los argentinos no lo podemos bancar, porque los franceses también tienen un Estado, yo diría, ridículamente grande, pero son ricos y lo pueden bancar. Nosotros somos pobres, hay que reconocer, somos clase media que no se estira en el concierto mundial. Entonces no nos podemos dar el lujo de tener un Estado que haga todo lo que hace el Estado en Noruega o el Estado en Francia. Yo no estoy en contra de que Noruega tenga un Estado alto, pero lo pueden bancar. Mira, para darte un ejemplo del absurdo, la absurda dimensión que tomó nuestro Estado, a Juan Navarro, el hijo del Chino Navarro, que tiene un cargo en la administración pública, mirá el título del cargo, es Director de Promoción de Desarrollo Sostenible de la Dirección Nacional de Transformación Digital y Desarrollo Sostenible del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. En el primer sostenible me perdí. O sea, me quedé en el primer sostenible. Claro, es esto, ¿no? No tenemos muy claro qué hace, pero está bien, tiene laburo. Claro, y se inventan esos cargos así que nadie sabe qué tarea cumplen, y de estos hay millones. ¿Y entonces? Bueno, entonces yo creo que lo que va a tener que hacer algún día la Argentina es reducir el déficit fiscal, es más, eliminar el déficit fiscal, y además eso te va a dar credibilidad, porque lo que le pasa a Alberto, que más allá si habla o no habla para la tribuna, es que hoy ya no tiene credibilidad. No tiene credibilidad por todo lo que pasó hasta ahora, pero además tiene un problema político interno de magnitud. Entonces, cuando le habla a los empresarios, cuando le habla a los sindicatos, medio que los tipos están haciendo otra cosa, están mirando el celular mientras les habla. Está bien, Andrés, pero vos en un momento con la pregunta de Gustavo decías, una de las cosas que dijiste y reiteraste muchas veces, es tomar deuda. Pero yo tomo deuda, pero el problema no es mío, va a terminar siendo tuyo que viene después. Y vos, con mi problema, se lo vas a tirar a él y así sucesivamente, porque hubo un montón de ejemplos que contaba Francisco, que esa deuda venía de la anterior, ¿no? Tal vez lo dice Abelita y lo de Videla, fue el Mundial 78, que había que construir 300.000 estadios, y se tomó una deuda sideral, y así capaz que buscamos cada ejemplo, después que se toma, por qué se tomó esa deuda, y hay algo, pero después que no se hizo cargo el que tomó la deuda, se hizo cargo el posterior, el posterior y el posterior. Por eso es que hay que eliminar el déficit. Cuando eliminás el déficit, no tomás deuda, no emitís dinero. Porque si vos tomás deuda, la única forma, digamos, ¿qué es lo que te dice el político? Tomo deuda, pero como voy a crecer mucho, esa deuda va desapareciendo sola. Porque claro, si yo gano 5 millones de dólares, la deuda que tengo con el banco, chaucha y palito. El problema es que la Argentina hace 10 años que no crece. Entonces, estás en el tema de huevo la gallina. Crezcamos primero y pagamos después. Bueno, yo diría, demos alguna señal
de que vamos a eliminar el déficit. Y la segunda cosa es que el político promedio no entiende, es que para que la economía crezca no tenés que empujar la demanda, tenés que aumentar la oferta. Porque yo te doy bono a vos, todos salgan a gastar. Y la economía no crece. Si yo no invierto del otro lado, si yo no produzco más, vos no tenés lo que comprar. Y una de las cosas que le pasa hoy a la Argentina es que no hay camisas blancas, no hay zapatillas, no hay canilleras. Vas a las góndolas de un supermercado en Montevideo y crees que estás en Disney. No hay productos para vender. Pero quiero resaltar esa frase. Para que crezca la economía hay que aumentar la oferta, no la demanda. Porque si no, nosotros te crees que poner plata en el bolsillo te soluciona esto. Sí, vas a decir algo. Bueno, Pancho. no, porque ahora la discusión es si se soluciona tomando parte de la renta inesperada, ¿no? Como decían ustedes. Yo traje una pieza de esas que encontramos cada tanto del joven Alberto Fernández, que en el 2011 hablaba justamente de esta discusión, porque esto es recurrente. Grabamos, ponemos un impuesto nuevo, ponemos retenciones, decía esto. Mirá. A ver. Si a alguien se le ocurre decir que ahora cuando gane Cristina va a ser la consolidación del populismo y que con el populismo consolidado vamos a poder apropiarnos de la renta privada y encima lo hacemos candidato a diputado, bueno, entonces estamos en un problema, porque no conozco ningún inversor que leyendo semejante cosa tenga ganas de invertir en Argentina. Sin duda. ¿Sabés quién es el candidato a diputado? No. Feletti. Lindo, Era Feletti que decía que había que profundizar el populismo. Fíjate que esta discusión ya estaba. Y cambió de bando el interlocutor, digamos. Es lo único que cambió. Claro. Última, ¿es zaraza también discutir dolarización o convertibilidad o qué sé yo qué? No lo llamaría zaraza, me parece, a mí, yo particularmente no me gusta la dolarización, creo que tampoco está bueno la convertibilidad y terminan siendo soluciones de última instancia en un escenario medio catastrófico. Es decir, si acá tuviéramos hiperinflación, que yo creo que no vamos a tener, esa discusión sería más relevante. Pero yo la verdad preferiría que, me parece que se puede arreglar las cosas sin caer en eso. Porque además, nosotros ya tuvimos convertibilidad. Entonces la gente te dice, no, porque en convertibilidad no se puede tener déficit. Ah, ¿no? ¿Y por qué nos pasó lo que nos pasó en el 2001? Porque no pudimos arreglar el déficit. La Argentina... ¿Pero qué nos queda con un presidente que se ufana en decir que no va a bajar el gasto? Bueno, nos quedan años mediocres hasta que tengamos otro presidente, quizás. O que el presidente cambie, porque ya vimos que cambió en algún momento. Quizás vuelve a cambiar. Vuelve el beneficio de la duda. Vuelve acá. ¿Qué era año Mazo? ¿Te acordás? 2011. 2011, no hace tanto. No, por ahí, bueno. por ahí. Me gustó verte. Muchas gracias. ¿De qué cuadro sos? De River. Uf, deja el despedirlo. Yo sé lo que tengo porque vamos a hablar de Boca. Gracias, de verdad. ¿Hablamos de Boca? Así es, Boca inventó la frase, la bombonera...